En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. Salmo 119, 105. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos en la fe, hombres y mujeres sencillos y humildes de corazón, para aceptar el sí como María. Hoy el Evangelio es dar ese sí, pero ese sí verdadero. ¿Cómo y ejemplo de quién? De nuestra Madre, la Virgen María, la Madre de los verdaderos cristianos. Rosita, la princesita, nos acompaña hoy para saludarle. La paz de Cristo habite siempre en ustedes y en sus corazones, y que Dios los acobije en todo momento de su vida. Prepararnos para recibir la enseñanza del día de hoy a través de este servidor humilde y sencillo, José Toro, mi esposo. Así es, para que nos sintoniza por primera vez, somos un hogar consagrado a Dios y que nos ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio. Y de esta manera podemos nosotros animar a otros matrimonios a seguir ese ejemplo. Claro, y no se puede por medio de las redes, dentro de la comunidad. También llevamos la enseñanza dentro de la comunidad. También aconsejamos a parejas para que consagren el hogar. ¿Ustedes también lo pueden hacer? Sí. ¿Ustedes lo pueden hacer? Sí. Eso sí. Tienen que creer firmemente en la palabra de Dios. ¿A ejemplo de quién? De la Virgen María. Hoy la iglesia celebra la solemnidad del anuncio del Señor, ¿no? El anuncio que le hace el arcángel Gabriel a la Virgen María, enviado por Dios. Enviado por Dios a una joven sencilla y humilde. Ese es el llamado que el Señor hace. Y solo los humildes y sencillos de corazón dan el sí a su palabra. Que se haga en mí, de acuerdo a tu santa voluntad, de acuerdo a tu palabra. Qué maravilla, ¿no? Qué ejemplo nos da nuestra madre. Los soberbios, los orgullosos, no lo dan, no lo aceptan. ¿Qué hacen esos soberbios y orgullosos? Rechazan la palabra de Dios. Incluso rechazan a nuestra Madre del Cielo. Qué triste por ellos, pidiendo para que el Señor le conceda pues la sabiduría y puedan comprender que es un pecado. Atacar a la Virgen, a la Madre de nuestro Salvador, es un pecado. A esa que fue
instrumento de Dios para traer al mundo al Salvador. Y la quieren atacar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lo sabemos. Porque detrás de esto hay alguien que quiere destruir la verdad, el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Lo sabemos. No podemos a las manos, debemos pedir y orar por esos hermanos que están ciegos de entendimiento y lo que hacen es atacar, a calumniar a la madre, instrumento de Dios para traer al mundo al Salvador. ¿Por qué no se fijó en otra? Porque así lo quiso Él. Una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer virgen, lo dice la palabra de Dios. Virgen, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Dice la Virgen María. El Señor está contigo, el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Oh, palabras maravillosas, ¿no? Pues hoy el Evangelio nos invita primero a reflexionar. Segundo, a meditar. Y por encima, a creer en la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo la Virgen María. Lo vamos a repasar. Reflexionar, meditar y creer para dar el sí. Eso es uno de los pasos que nosotros debemos tener en cuenta. Reflexionar sobre la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿En qué paso estamos? ¿Los hemos dado? Si lo hemos dado, les aseguro que diremos un sí al Señor sin importar las calumnias y críticas que puedan venir y a ver y venir. Claro, porque reflexiono lo que me dice el Señor, lo medito. Sé que está sucediendo esto y esto, es la voluntad de Dios. Y lo creo, y por ende, ese sí, maravilloso. Pero para eso hay que ser humildes, hay que ser sencillos. El soberbio no es capaz. El soberbio le cuesta doblegarse. Claro, igual en el hogar. El hombre que es soberbio, el hombre que es orgulloso, le cuesta doblegarse ante su esposa y viceversa. La mujer que es soberbia, orgullosa, que incluso cree que es la que debe mandar en el hogar, le cuesta doblegarse. La Virgen María nos trae un ejemplo para los esposos, para las esposas y para toda la humanidad y para aquellos que la atacan. A ser sencillos y humildes de corazón. Reflexionen sobre la palabra de Dios. ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Y hoy viene la profecía de Isaías 7, 10 al 14. Es la profecía del Señor. Reflexiono. La palabra de Dios que dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Reflexiono. Dice un hijo. Dará a luz un hijo. Ahí no dice 2 hijos, ahí no dice 3 hijos, ni más hijos. Reflexiono sobre la palabra de Dios y la medito. ¿Por qué entonces hay mucho? Incluso de repente puede ser que yo esté incluido allí. ¿Por qué la calumnio? Y digo que tuvo este otro hijo, que otro. Medito la palabra de Dios. Y al encontrarme con esa profecía, que luego San Mateo 1, 21 en adelante viene a decir que esa profecía se cumplió. Oye, si dice que se cumplió y que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿qué debo hacer yo? Creer. Reflexiono, medito y creo. Y por ende le doy el sí al Señor para que se haga su voluntad y no la mía. Porque la voluntad mía es calumniarla, es difamar a la Virgen María. Y la voluntad de Dios es que la recibas en tu casa. ¿No? En la cruz, cuando se lo dio a Juan. Y a tu madre y a tu hijo. Y desde ese entonces, el Hijo amado se la llevó a su casa. ¿La recibes? ¿La acepta como ese instrumento de Dios para traer al mundo al Salvador? ¿O quiere destruirla? Cuidado. Vamos a repasar entonces este maravilloso texto que es de gozo para nosotros, los cristianos, verdaderos cristianos, los católicos, orgullosamente pertenecer a la Iglesia de Cristo.
Dale. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. El ángel no se le aparece a cualquiera, solamente a esa ya elegida, predestinada por Dios, que iba a gozarse en ella para traer al mundo al Salvador. Oh, ¿por qué no reflexionar y meditar sobre esas palabras? Y no solamente sobre esas, sino las que vienen, siga. De la familia de David, la virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, Alégrate, parte de Dios. Alégrate, María. llena de gracia. Llena, totalmente, no hubo campo para el pecado. Llena de gracia. El Señor está contigo. Nah, bueno, ¿por qué no reflexionamos y meditamos sobre esas palabras? No, porque no han escuchado, por casualidad ustedes no han escuchado. Ah, porque los católicos lo que le piden a Dios es que salve María porque María está condenada. Dios te salve María. El salve es un saludo. Escuchen. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Más clarito no se puede. Clarito como el agua, dulce como la miel. Reflexiona, medita y crea en la palabra de Dios. Y de ese sí decir al Señor, hágase en mí según tu palabra. A mí me enseñaron esto, pero la palabra tuya dice todo lo contrario. Ella está llena de gracia. El Señor está contigo. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Si el Señor está contigo, ¿por qué hay quien la calumnia dice que está condenada? Que por eso es que se le pide al Señor que la libere. No, engaño a Satanás. Siga. El ángel le dijo, no temas María. No temas María. Porque has encontrado el favor de Dios. Has encontrado el favor de Dios. ¡Ay! Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Bárbaro. Entonces reflexiona y medita sobre esas palabras, que el Señor haya elegido a esa mujer sencilla y humilde de un pueblo sencillo para traer al Salvador. ¿Ah? Nah, solamente los católicos valoramos. Solamente los católicos aceptamos esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el respeto, la veneración a la Madrecita Santa. Y por eso, porque está escrito. ¿Y lo que viene? María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Escuchen, amados hermanos, reflexionen, mediten. El Espíritu Santo, no el otro Espíritu. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo. Otra vez. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Poder, no es de ella. Es el poder del Altísimo, pero te cubrirá con tu sombra. Siga. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Y presten atención. Viene 37, 38. 38. 38. Después de reflexionar, de meditar, de creer en la palabra de sí, después de creer en la palabra de Dios, estaremos dispuestos para dar ese sí verdadero, para que se haga en nosotros la voluntad de Dios, para que nosotros también seamos instrumentos de Dios para dar a conocer a la humanidad al Salvador del mundo. ¿Sí? Escuche lo que dice la Virgen María.
Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. He aquí la esclava del Señor, la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra, como has querido. Palabras hermosas, maravillosas, de un ser lleno del Espíritu Santo, que no había cabida para el pecado. La llena de gracia, la bienaventurada, la elegida por Dios. Así lo quiso Dios. La que nos ha entregado a su Hijo amado para que ella esté con nosotros. Aquella que permaneció con la iglesia desde sus principios, cuando Jesús va a su lugar, donde va a reinar y donde va a juzgar a vivos y muertos, ella acompaña a la iglesia, a Pedro y a los suyos, los 11. Reunidos con ellos estaban, al hacer la oración, muchas mujeres, y entre ellas la madre de Jesús. Esa es nuestra madre, a la cual nosotros le damos cabida en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Porque ella es ejemplo que nosotros debemos seguir para también dar a conocer al Salvador del mundo. Ahora, le vamos a leer la profecía, es la lectura de hoy, Isaías 7, 10, 14. Lea el 14, la profecía, para que la reflexionen aquellos que tienen dudas. Yo sé que ustedes no, pero sé que tienen compañeros, sé que tienen amigos, sé que tienen vecinos que están confundidos. Bueno, se la comparte. La profecía 7:14, escúchenla. Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo, pide a Yahvé. 14. El 14. 7, El 14. Señor, El Señor, pues, les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón. la joven, la virgen, la doncella, ¿verdad? Porque hay muchas traducciones. ¿Está qué? Embarazada. La virgen embarazada. Y da, Reflexionemos y meditemos sobre esa palabra. ¿La creemos? No es fácil. Y es entendible, pero no aceptable para los que la critican. Que María es una mujer cualquiera. Fue una mujer cualquiera. El texto bíblico dice otra vez, Rosa. la joven está La embarazada. virgen antes está embarazada, antes del parto. La virgen está embarazada. Y da a luz ¿Quién da luz? La virgen. Virgen antes, virgen en y virgen después. ¿Quién da luz? un La varón. virgen. ¿Quién da luz? La virgen. ¿Por qué no meditamos? ¿Por qué no meditamos? Y no solamente que la meditemos, creámosla. Creamos que son palabras de Dios. La Virgen dará a luz, está embarazada, perdón, dará a luz Un varón un varón. a quien le pone el nombre de Emmanuel, ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Relación, para los que no tienen religión. Relación, Dios Con nosotros. con nosotros. Para los que dicen que la iglesia no es importante, a esa le respeta. Pero ¿qué es religión? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Se cumplió Mateo 1:21. Vamos a ver. Profecía, años antes de venir Cristo, muchos años. Vamos a ver si se cumplió. Mateo 1:21 y siguiente. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera. ¿Escucharon? Todo esto Sucedió ¿sucedió o no sucedió? Sí sucedió. ¿Para qué sucedió? para que se cumpliera. Que se cumplieran las profecías. Las profecías, la palabra de Dios, para que se cumpla y todo lo que está escrito se cumple. Lo hemos compartido estos días. Todo lo que se habló del Hijo del Hombre que tenía que sufrir, morir y resucitar el día, tenía que suceder para que se cumplieran las profecías. Todo esto sucedió ¿para qué?
para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Y qué dijo? La Virgen Otra concebirá. vez, era otra vez la Virgen. Eso estaba escrito, tenía que suceder, tenía que cumplirse. Vamos a ver si se cumplió. La Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. La misma Virgen. Concebirá Virgen. Y le dará a luz. y le pondrán Y por dará a nombre luz un hijo. un hijo. Léanlo. A ver si dice 2 o 3. Léanlo. Y de la Reina Valera también. Un día esto le cambiarán. Y dará a luz. Un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero lo que cuesta creerlo, ¿no? Oh Señor, he aquí, ayúdame a hacer tu santa voluntad, ayúdame a creer en su palabra y ayúdame para que yo también pueda darlo a conocer a los demás para que lo crean. Ahora, no podemos quedarnos con la segunda lectura, porque hoy trae la segunda lectura, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo está desde el 4 al 10, pero lo vamos a leer desde el 1. Es la voluntad de Dios. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Es lo que nos cuesta a nosotros, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. ¿De qué nos viene a hablar el libro sagrado? El libro sagrado nos viene a hablar de el único y definitivo culto que es agradable a Dios y que nos lleva a la santidad. El que lo quiera creer, bendito Dios, el que no, no hay ningún problema. A través de su cuerpo, a través de su sangre. Y hace la comparación de lo que, como se hacía en el antiguo pueblo, la ley, que era la sombra de los bienes por venir, y cómo es cuando Cristo viene. Esto es para los creyentes, esto es solo para los que han permitido con ese corazón sencillo y humilde aceptar la voluntad de Dios, aceptar su palabra. Para los que no, se les respeta, no podemos obligarlo, pero está escrito y lo vamos a leer, lo vamos a escuchar. Dale, Rosa, vamos a leerlo desde el 1. Está desde el 4 a 10, pero para que ustedes tengan el contexto. Ponen acá. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Antiguo Testamento. Eso contiene una sombra y está hablando de los sacrificios que se hacía en el pueblo, ¿verdad? Que era con animales, ¿verdad? Ustedes lo saben. Siga. Pero no la verdadera figura de las cosas. No era lo verdadero, era una sombra, sombra. Y en esa sombra muchos se han quedado. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlo año tras año. Y ahorita va a decir, yo no se lo voy a decir, ahorita le voy a decir a qué sacrificio se hace referencia. De otro modo quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ese sacrificio, que ahorita lo va a nombrar, no llevaba a la perfección, y no lleva a la santidad. Siga. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, Otra vez. pero no. Pero no. Cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Y viene a explicar. Es que la sangre de los toros y de los chivos Otra vez. Es que la sangre de los toros y de los chivos ¿Qué pasa? no tiene valor para quitar los pecados. Y eso era lo que la ley. Eso no tiene valor. No, para nada. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, otra vez. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, lo anterior, dice, la sombra, la ley, eso va a quedar anulado. Ahorita lo van a oír. Pero al entrar Cristo al mundo es lo que viene a establecer sangre de la nueva alianza. ¿Sí la recuerdan? Lucas 22, 19 en adelante y 1 Corintios 11, 23 en adelante. ¿Sí lo recuerdan? ¿Da? Tomó pan, partió, lo bendijo y se lo dio, coman. Este es mi cuerpo. Igualmente hizo con la copa, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Sangre de la nueva alianza. Tomen, coman, beban. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Sí lo recuerdan? Claro que sí. El que coma de este pan vivirá para siempre. Que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ese es el culto verdadero que nos lleva a la santidad. Ya lo vamos a oír. Pero tengan claro que lo que se ofrecía en el antiguo pueblo, y ustedes leen Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3 y Levítico 4, verán de qué manera se le ofrecía los sacrificios, los holocaustos a Dios. Pero
Otra vez rosa, pero... ¿cómo? Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Ajá. Por eso, Por eso. al entrar Cristo en el mundo, Pero viene Cristo, ¿verdad? Al entrar Cristo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. formaste un cuerpo. Tomó pan y le dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, ¿Para qué? como en un capítulo del libro está escrito Entonces de vamos mí, a recordar las palabras de María. Aquí estoy yo, ¿para qué? para hacer tu voluntad, Otra vez. para hacer tu Y voluntad. ahí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Cristo dice, he aquí otra vez. Aquí estoy, oh Dios, como un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos creerla. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la Y ley. se cumplía. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las Al cosas sacrificio con animales. para establecer el segundo. Sacrificio con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con el cuerpo de Cristo. Esta voluntad de Dios Es voluntad de Dios. Usted si la quiere aceptar, bendito Dios. Si ustedes no la quieren aceptar, no podemos hacer nada, pero nosotros se la exponemos como instrumento de Dios para dar a conocer su divina palabra, para reflexionar, para meditar, para creerla y darle el sí, hágase tu voluntad, Señor. No la mía. La mía es no creer, no aceptar, no ir a recibirte para ser santo, para alcanzar la santidad. Pero que se haga en mí, ayúdame, que se haga en mí, ayúdame a yo creer en tu palabra para poder aceptarlo. Escúchenlo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos Que santificados seamos santos, es la voluntad del Señor. Ustedes y nosotros estamos llamados a la santidad, a ser santos. ¿Por qué no creemos? Es la voluntad de Dios. es que seamos santificados ¿De qué manera? Escúchenlo. por la ofrenda del cuerpo de Cristo, Por la ofrenda se ofrece Cristo, se ofrece, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Lo dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no lo creemos? Dios, la voluntad de nuestro Dios es que la humanidad se salve y quiere, esta es la voluntad del Señor, que seamos santificados. santificado por la ofrenda del cuerpo de Cristo, Jesús hecha una sola vez. Y para siempre. ¿Lo creemos? Es para reflexionar y meditar. Entonces, yo digo, Señor, que se haga su voluntad. Está escrito, yo obedezco. ¿Que me cuesta creer? Eso sí es verdad. Pero ¿qué hago? Si es la palabra de Dios. ¿Nos cuesta decir entonces? He aquí el siervo del Señor. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que seamos santos. Participando de ese gran sacrificio, el Cordero de Dios, que es inmolado, ¿verdad? Por el perdón de los pecados, por el perdón de la humanidad, por todos nosotros. Amados hermanos, seguimos dándole, motivándole a ustedes, animándole a ustedes al estudio de la palabra, a reflexionar sobre ella. Y de manera especial, la invitación a este grupo maravilloso que está creciendo y que ha sido estos días, el día de ellos, de los emausianos, los del camino, los de Emaús, gran fiesta de ese grupo maravilloso. Está haciendo un trabajo extraordinario, pero no puede haber un emausiano, escúchenlo bien, no puede haber un emausiano que no reconozca a Jesús si no va al pan, al cuerpo y la sangre de Cristo, a recibirlo. No puede ver. Es para meditar.
porque sé que se conocen, es el Lucas 24, 13 al 35, lo sé. Y conocen también que Jesús caminaba con ellos, pero no lo reconocía. Había algo que les impedía reconocer, que era la palabra de Dios y la Santa Eucaristía. No puede haber un integrante de Maús, ¿verdad? Porque es un grupo que está creciendo por gracia y voluntad de Dios. Y por eso no puede haber un emausiano que no lea las Sagradas Escrituras y que no participe del cuerpo y la sangre de Cristo. Amados hermanos de Maús, que el Señor siga orando en ustedes para que siga llevando almas hacia Él. Pero primero, he aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos vamos, Rosita. Sí, seamos como esta gran mujer, todos seamos ejemplo, seguir a nuestra Madre del Cielo, nuestra Madrecita, la Virgen María, mujer sencilla, humilde de corazón, que escogió nuestro Dios Todopoderoso, vio la gracia que tenía en ella una mujer pura, limpia, y ha escogido para ser la madre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y ella humildemente acepta la voluntad de Dios. Dijo, sí. Dijo, sí, Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Es aceptar la voluntad y que todos nosotros, hombres, mujeres, seamos como esta mujer, decirle a nuestro Señor Jesucristo, sí, Señor, aceptamos tu palabra y queremos hacer tu voluntad. No la nuestra, sino la tuya. Aquí dice, el cuerpo de Cristo es el pan de vida para la vida eterna de cada uno de nosotros, y aún todavía nosotros que somos cristianos católicos, aún todavía no somos capaces de ir a recibir su cuerpo, no somos capaces de purificarnos, de limpiarnos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Bien, nos vamos expresándole un abrazo espiritual a todos ustedes, animándoles y poniendo en manos de Dios a las familias, todas las familias del mundo, especialmente las familias que son fieles a la palabra de Dios por medio de este canal y los otros canales de evangelización, para que el Señor los mantenga siempre firmes en la fe. De manera especial a la familia de Tomasa Oropesa de Ciudad de México, a la familia de nuestra hermanita Elvia Flores. Elvia Flores es un ángel para nosotros. Que Un gran los saludo, la días, llevamos en nuestro corazón, hermanita Elvia, de verdad que sí, la queremos mucho. que todos los días nos anima con una impresionante alegría que se nota en su voz, que transmite mucha paz y tranquilidad. A la familia de Dulce Sandoval, a la familia de Jorge Torres, seguimos orando por su matrimonio, por su hogar, para que el Señor obre en tu querida esposa Laura Alejandra Sánchez. Por la familia de María Duche, toda la familia Morocho Duche de Nueva York, la familia de Otilia Andrade, de José Ignacio Heredia de Denver, Colorado, toda su familia, Argelina Durán de Cancún, que su familia, por gracia de Dios, está aceptando ese llamado del Señor, diciéndole sí, bendito Dios. A César, familia de César Linares, la familia, pedimos, oramos mucho por la conversión de Martín Beltrán en Zacatecas, México. Para la familia de Ana Rodríguez, Yaris Escalante, tengo casi 2 años escuchándole. Gracias por darnos a conocer a Jesús y decir que el Señor ya está orando en mi familia. Bendito Dios y que siga orando. A Omaira García de Duaca. Bendito Dios, que el Señor le escuche su súplica, hermanita. A Filomena Goncalves, que sigue orando por la salud del padre Luis Toro, tío Alfonso, así es. Gracias por sus oraciones, el Señor las está escuchando. A Leira Rivera, toda su familia. Coti Morales, también oramos por la salud de esta hermanita que se encuentra enferma del pulmón, pero a su vez pide por la conversión de su hijo Neri y su esposa, que tristemente han abandonado la Iglesia de Cristo para pertenecer a una congregación,
a una secta protestante en Guatemala. Sí, estamos orando mucho por aquellos hermanos que se han dejado perturbar la mente y que Dios obre en ellos. A Esther Balmaceda y a Saúl Delgadillo, a María Magdalena, a Pedro Rosa y Y a a nuestra hermanita Gisela Estrada. Gisela Estrada, a Rosa Chance y a su hija Claudia Fernández, que Dios le recompense por tanto que han hecho por nosotros. Nos vamos, que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén.